indisolublemente unido en la batalla permanente por la justicia social. Eva fue más años actriz que primera dama, en realidad. Ustedes saben que ella vivió solamente 33 años, tuvo una corta pero intensísima vida. Sus años como líder política fueron 7 en realidad, pero 10 años fue actriz. La particularidad, bueno, ella empezó en el mundo del teatro, primero, ¿no? Integrando distintas compañías teatrales, haciendo muchas giras por otras provincias, teniendo en cuenta la particularidad que tenía el trabajo, ¿no?, de los actores y las actrices. Sigue siendo un trabajo de índole estacional, imaginémoslo a mediados de la década del 30, ¿no? La precariedad de esos contratos laborales, si es que los había, ¿no? Era una joven, era lo que hoy entenderíamos como una adolescente, ¿no? Tenía 16 años cuando llega de Junín con su intención de ser actriz. Pero también es muy importante en esa época, ustedes saben que ella se hace conocida en el mundo del radioteatro, ahí es donde su figura cobra mayor relevancia, ¿no? Participa en cine, por supuesto, hace películas. Llega a protagonizar una sola película, La Pródiga, que no llega a estrenarse porque se produce el 17 de octubre del 45. Recién se estrena en la década de los 80, de 1980. Se estrena con el regreso a la democracia después de la última dictadura militar. Eso también hay que señalarlo. Pero sobre todo, nosotros desde el museo hacemos mucho hincapié en la labor de Eva. Siendo actriz, antes de conocerlo a Perón, es un trabajo sindical, gremial, como trabajadora del mundo artístico, ¿no? Ella primero, ya en el año 39, integra un grupo, digamos, de actores y de actrices que pelean por mejores condiciones laborales para el mundo del espectáculo. Y en el año 43 funda la Asociación Radial Argentina, ¿no? Un gremio, el primer gremio argentino dedicado a defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras del mundo de la radiofonía. Hoy digo que prefiero ser Evita, porque siendo Evita sé que siempre me llevarán muy dentro de su corazón. Qué gloria, qué honor, ¿a qué más puede aspirar un ciudadano o una ciudadana que el amor del pueblo argentino? Buenas noches, Eva Duarte. Sí, me acuerdo perfectamente de usted, Eva. Estuvo en la secretaría. Buenas noches. Juan y Eva se conocen y en principio no tienen un proyecto político juntos. Cuando yo trabajé la película, trabajé justamente sobre esa base. Nadie sabe cómo sigue su vida, ellos se empezaron a conocer y no sabían que iba a suceder todo lo que iba a suceder. Si bien tenían planes, digamos, Perón tenía un proyecto político, ella tenía un proyecto artístico, básicamente. Justamente, digamos, la dinámica de la vida y la interrelación entre ellos y Perón con la vida pública y lo que ella va viendo de él y lo que les empieza a pasar y cómo la vida pública se les mete dentro de la vida privada, hace que todos estos factores, digamos, la involucren a ella de otro modo. Una chica actriz que se enamora de un coronel en ascenso, por una cantidad de cosas, pero luego empezamos a ver que lo que él defiende, que son básicamente los derechos de los trabajadores, se une mucho con la propia biografía de Eva. Ya había tomado a esa Eva que ya era la Eva del rodete, del balcón, la Eva política, y que no había una mirada sobre esta previa, por decirlo de algún modo. Quiero decirles, y se los digo con mi pasión de peronista y de mujer, que el peronismo que nació el 17 de octubre es una victoria del auténtico pueblo sobre la oligarquía. En los 80 se da un nuevo despertar respecto de resignificaciones de Eva que sin dudas tienen que ver con esa derrota de los proyectos revolucionarios de los 70, pero tienen que ver también con un cierto feminismo que está empezando a brotar, cierto movimiento de mujeres que empieza a renacer a nivel mundial y en la Argentina particularmente, después de años y años de censura y de persecución, ¿no? Entonces me parece que hay que leer la enorme cantidad de biografías que se publican en esos años, en la década de los 80, que son muchísimas, muchas escritas por mujeres incluso. Hay que leer también lo que sucede en el cine, como por ejemplo con la película de Miñona, en este contexto, ¿no? Volver a mirar nuestro pasado y nuestra historia y encontrar que había mujeres, ¿no? Quizás cosa que antes no sucedía tanto. Y en los 90, bueno, sucede algo particular respecto de la posibilidad de repensar el peronismo, que es que, claro, en los 90 tenemos
un gobierno peronista que está bajo otra piel, ¿no? Que tiene casi una inversión de los valores del peronismo clásico y además coincide con mundialmente, ¿no? El estallido, la hegemonía brutal del neoliberalismo con la caída de los socialismos, mucho el clima del fin de la historia. Entonces la historia ya no es una fuente de verdad, una fuente en la que hay que ir a buscar un secreto y poder llegar a una verdad, sino más bien la historia aparece en los 90 muy claramente con la película de Madonna en clave entretenimiento, ¿no? La película de Sanso propone otra cosa, tiene algo más interesante, pero me parece que está todo bordeando un clima donde el peronismo está derrotado porque ha sido derrotado por el propio peronismo, ¿no? Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un solo descamisado vale más que toda mi vida. Ay, se me pone la piel de gallina. ¡Hijos de puta! Juan. La construcción de Evita, de la Evita política, para hacer el documental fue exclusivamente a través de la mirada de las muchachas, de las mujeres a las que ella convocó para que trabajaran en la asistencia social en principio, luego en la censando a todas las mujeres y después formando el Partido Peronista Femenino. Y fue así porque fue un cambio drástico para el ingreso de las mujeres en la política y un cambio político drástico en sus vidas privadas también, ¿sí? En su forma de reconocerse, en su forma de sentirse con derechos y de ejercerlos, en su forma de comunicarse hasta inclusive con su familia, ¿sí? Es decir, para mí, para estas mujeres, todo tuvo que ver con la política que planteaba Eva, que era inclusiva, que era de ingreso de las mujeres a la política a través del sufragio universal, que a veces nosotras nos olvidamos de eso. La segunda presidencia, ella, el vestido le hacía así le hacía. Tenía una emoción enorme y al día siguiente la fuimos a ver, un grupito, y llegó el general, llegó. Si bien hay en ellas un reconocimiento de lo que fueron las mujeres socialistas o anarquistas, ¿sí? La presencia de Eva las hizo ingresar desde el lugar del poder, ¿sí? Del poder transformar su propia realidad, como con estos personajes tan que nos brinda la historia, que se brindan, más que nos brindan, que se brindan, en este caso en cuerpo y alma, que fundamentalmente lo que más me gusta es que cada una tenga y cada uno tenga su Evita. Eso es fabuloso, porque es lo que trasciende y es lo que hace que cada una de nosotras pueda tomar una parte que sea transformadora. Expresó la señora Eva Perón, haré lo que el pueblo diga. Ahí, no lo hizo. Todos tenemos una representación de Evita, tenemos una opinión sobre ella, buena, mala, lo que sea. Entonces vos ahí vas a ocupar un lugar que ya tiene un fantasma, digamos, ¿no? Ahí creado en cada cabeza. Empezamos a ensayar esta obra en el año 2014.
si bien ya el feminismo tiene más de un siglo y pico, digamos, en el momento, no es el mismo momento que ahora en la Argentina, ¿no? Después del Ni Una Menos, de la irrupción del movimiento de mujeres, que fue como una onda expansiva, ¿no? Los encuentros de la mujer venían de hace un montón de años, pero hubo un momento en el 2015 en el que eso explotó. Digo, en el caso de Evita nunca se reivindicó feminista, pero evidentemente todo lo que hizo ella estuvo signado por una acción feminista concreta, digamos. Entonces, la posición de género es esa, es una posición totalmente elocuente, explícita, de feminismo explícito, digamos. Pero para mí Evita era como una especie de reina, ¿no? Y bueno, y después con el tiempo se convirtió, bueno, un poco en lo que es el peronismo también para mí, ¿no? En una figura insoslayable, no solo por su quehacer concreto, de esto que hablábamos, ¿no? De lo que fueron los derechos para la clase trabajadora, para las mujeres, para los niños, sino también en el mito, ¿no? En Evita Mito. Que si bien yo, bueno, soy agnóstica, soy atea, qué sé yo, para mí hay una espiritualidad que parte de Eva Perón y que es lo que ha logrado que el peronismo siga teniendo existencia. Yo aspiro nada más que al honor del cariño de mi patria. Una sola y gran ambición personal. Que de mí se diga, cuando se escriba el capítulo maravilloso que la historia seguramente dedicará a Perón, que hubo al lado de Perón una mujer que se dedicó a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo, que luego Perón convertía en hermosas realidades y que a esa mujer el pueblo la llamaba cariñosamente Evita. Yo creo que en los últimos años lo que sucedió, o después lo que sucedió, es que la figura de Evita fue reapropiada de distintos lugares, ya sea para hablar del peronismo o como una figura que se recortó de esa historia y que fue interesante por otros motivos estéticos. Pienso, bueno, por supuesto en la literatura, es una figura muy presente en la literatura, mucho más diría que Perón. La vitalidad y la contradicción de la figura, que tiene muchos elementos que incluso pueden ser contradictorios entre sí, hace que ese proceso de reapropiación y de repensar siga activo. Y quizás el elemento más combativo de Evita, ¿no? Por esto de que se convirtió como una suerte de pieza de museo, de pieza muy espectacularizada, que hay muchas películas, quizás ese elemento más revulsivo de su figura está un poco, a veces, está más presente en las militancias o en algunas figuras políticas que recuperan esa bandera o esa vena, ¿no? Bueno, fue un desafío importante encarar la adaptación de la novela de Tomás Eloy Martínez, Santa Evita. Primero porque es un libro increíble y un libro emblemático y la historia que cuenta es apasionante a nivel narrativo. Entonces, bueno, repensar eso para el audiovisual y pensar cómo podía convertirse en una serie fue realmente un desafío. Por un lado, por lo que implica el traspaso de lo narrativo técnicamente a la acción del audiovisual, y después por los contenidos, ¿no? Por el contenido de cómo contar lo que se cuenta allí, ¿no? El viaje del cuerpo de Eva y además la historia de Eva y además la historia de ese narrador. Así que bueno, fue un trabajo muy intenso de varios años, junto con Pamela Rementería, que es la otra autora, y con Rodrigo García, que es el director, que es quien nos convocó, porque él cuando lo llamaron para hacer este trabajo, lo primero que dijo es que él pensaba que valía la pena hacer esta adaptación hoy de esta novela si se le daba una mirada actual. Primero, que debía ser escrito para él por mujeres, y después que el punto de vista de contar esto hoy era poner al frente
la manipulación del cuerpo de una mujer poderosa, pero una mujer, por hombres que no han podido tenerla en vida y que ahora en su muerte pueden manipularla porque ella ya no puede defenderse. Además de lo fuerte que es eso con respecto al cuerpo de Eva Perón, de una figura tan fuerte y tan emblemática y tan querida, también es fuerte porque tiene un correlato con lo que nos pasa a todas las mujeres hoy en día. Entonces, esa propuesta, la adaptación de la novela y con esa visión, para nosotras era una gloria tremenda, así que fue un honor. No llores. No estés triste. Hablando de las 1000 Evitas que hay, digo, cada vez que uno abre una puertita de una historia de Evita, aparecen cientos de cosas. Digo, y una persona que con una vida tan corta y tan intensa, y una vida pública tan corta y tan intensa, que está llena de historias, donde hay miles de miradas, y cada uno de nosotros tenemos una anécdota con Evita. Mi abuelo nació en Los Toldos, a la vuelta de la casa de Evita, el mismo año de Evita, y digo, buscando una foto siempre de tomaron la comunión juntos, todo, y hay un mito familiar de eso, ¿no? Y bueno, y ahí hay una historia, y la historia de cuando fue una juvenil, y la historia de cuando hizo esto, cuando hizo Las Delicias, nosotros investigando para ver qué contar en esta serie de la parte íntima, porque es algo que trabajamos un montón de la intimidad de Eva, encontramos que había muchísimas cosas y que lo difícil era elegir qué contar y qué dejar afuera. Hace lo que yo te digo. Permiso. Escúchame. Necesito para esto la mayor discreción. Esto queda entre vos y yo, y nadie más. Nadie más. Mírame. Nadie más. Nosotras con Marcela Gerti también escribimos Evita, mi mensaje, que está basado en los últimos días de Eva Perón, en donde ella le dicta a su enfermera justamente mi mensaje, que es el último manuscrito. Está basado en esos últimos días, fue una experiencia maravillosa, fue el primer trabajo que hicimos con Marcela juntas, y luego de 10 años volvemos a encontrarnos hablando de Eva nuevamente, en la adaptación del libro de Tomás Eloy Martínez, Ante Evita. Evita es una mujer, el foco está puesto desde la manipulación de hombres sobre el cuerpo de una mujer, y desde ahí todas las mujeres del mundo comprendemos esa situación. No sé si hay no sé si se verá la magnitud de la obra de Eva, pero sí se va a ver la magnitud de ella como persona, como luchadora y como política. Ella logró que todas nosotras hoy estemos en otro lugar, como así lo logró fundando el Partido Femenino Peronista, empadronando a las mujeres, consiguiendo la instancia del voto femenino. Creo que lo que logró es que esa foto hoy no sea igual, hoy no sea una sola mujer rodeada de hombres, sino que sea una mujer con muchas mujeres alrededor y con hombres también, ¿no? Pero que ese permiso de poder estar alrededor de una líder y que no sea una sola persona la que sobresalga, como para que tengamos todas el permiso de ser quienes queremos ser. Yo no valgo por lo que hice, yo no valgo por lo que he renunciado, yo no valgo ni por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón, me quema en el alma, me duele en mi carne y arde en mis nervios. Es el amor por este pueblo y por Perón. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un solo descamisado vale más que toda mi vida. Yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale. La tengo en mi corazón. Me quema en el alma. Me duele en mi carne y arde en mis nervios. Es el amor por este pueblo y por Perón.